Uno de los casos más repugnantes, mórbidos y nefastos en la historia de la Iglesia Católica, sin duda, ha sido el del creador de los Legionarios de Cristo, Marcial Maciel, un lobo vestido de oveja que tuvo protección, amparo y sobre todo encubrimiento de su iglesia, políticos y millonarios mexicanos, sobre los hechos totalmente asquerosos e infames dentro de más de 50 años, que fue la subordinación de los niños ante el deseo carnal de un tipo que incluso fue bendecido por el Papa Juan Pablo II, curiosamente para muchos, el más querido en la historia de la Iglesia Católica, en los últimos tiempos, al menos en México. El caso de Marcial Maciel se eleva en una cadena de mandos en el poder evangélico católico, los cuales tenían conocimiento de los hechos pero siempre hicieron caso omiso. Se hicieron de la vista gorda hasta que el problema detonó en sus manos. Ante una ola de denuncias, pruebas y reportajes, la iglesia tuvo que dar mucho dinero para silenciar, pero sobre todo para cerrar ese pútrido caso, el cual nos muestra a una iglesia católica, a un Vaticano rendido a los deseos más oscuros de la mentalidad retorcida de sus eclesiásticos y sobre todo de quienes según llevan la palabra de Dios al mundo. En este caso, Marcial Maciel, quien se fue de este mundo impune por sus actos. Por cierto, es muy probable que tengamos una segunda parte de este video porque ni te esperas que Marcial Maciel no solo tuvo relación con los papas, sino también con empresarios, televisoras y políticos mexicanos quienes encubrieron todo este caso. Te sorprenderás lo que mostraremos en el último capítulo de este video. Prepárate, porque lo que verás a continuación no es para cualquiera, pues nos adentraremos a uno de los fosos más profundos, retorcidos y asquerosos del catolicismo, con Marcial Maciel, el poderoso legionario de Cristo que tuvo en su carrera como padrecito las riendas de las vidas de cientos de niños que se llevaron para siempre consigo. Un trauma inolvidable, todo validado por el poder eclesiástico, donde por cierto se han hecho documentales, series, pero nadie explica quién permitió todo esto. Y nosotros aquí lo vamos a retratar. Recuerda que si te gusta este video, solo deja tu like y suscríbete al canal. Vamos por los 900,000 suscriptores, que esto se pone sabroso. Es por eso que hoy te presento Tóxicos, Mujeres Abominaciones, Marcial Maciel y el fin de la Iglesia Católica, parte 1. Antes de seguir con el video, te invito a suscribirte al canal, activa la campana de notificaciones para que recibas todo nuestro material y también las transmisiones de fútbol en vivo. Te divertirás, te lo aseguro. Muchos hablan de Marcial Maciel, pero pocos saben cómo llegó a alzarse como uno de los personajes más mórbidos del catolicismo y fundador de los Legionarios de Cristo, que son básicamente una congregación religiosa fundada en 1941 en la Ciudad de México, como parte de un puñado de jóvenes que dejaban el seminario de Cuernavaca para subir de nivel. Aquí hay que mencionar una cosa interesante. Para que esa congregación tuviera ese poder, necesitaba tener de su lado personajes poderosos en su gremio. Pues recordemos que esto es como la política. Podrás formar congregaciones, pero depende de quienes sean parte del rebaño. No es lo mismo tener en tus filas a Juanito Pérez, por ejemplo, que a Carlos Slim. Hay niveles. De hecho, esa congregación tuvo derecho a pontificio por la estructura que precisamente labró Marcial Maciel a base de engaños y que fue apoyada por Roma por allá de 1965, siendo uno de los requisitos más importantes para darles ese dote, que era tener grandes recursos económicos. ¿Ahora entiende la referencia a Juan Pérez y a Carlos Slim? Ahora pregunto, ¿por qué en Ciudad de México? Recordemos que en esos entonces, que eran tiempos de guerra, en México había mucho auge en la religión católica, debido al deber ser, a las viejas costumbres y a que, en este caso, solo Dios podría librar del mal que estaba apoderándose del mundo.
Además, en aquellos ayeres, la gran mayoría de los mexicanos eran devotos. El sistema social, a la de a fuerza, te hacía pertenecer a la iglesia. No había forma de zafarse, pues quien no se congregaba en alguna iglesia por lo menos una vez a la semana era mal visto por la sociedad. Inclusive se creía que era herejía, gente del diablo. Ante esa creencia derivada del miedo multitudinario, Marcial Maciel tuvo mucho poder, donde, por cierto, antes de ser los Legionarios de Cristo, primero se nombraron los Misioneros del Sagrado Corazón y la Virgen de Dolores, los cuales fueron fundados por Maciel en Veracruz. El hecho de que personas poderosas se adhirieran a esa congregación hizo que completaran otro requisito: tener diócesis en 5 casas religiosas diferentes, expandiendo así poco a poco su poder. Pero, ¿qué profesaban? Hay que recordar que en 1946, Marcial Maciel viajó a Roma para reunirse con el Papa Pío XII o Eugenio Pacelli para los compas. ¿Saben quién era este personaje? Pues el mismo papa que se codeó con Hitler y quien estuvo en plena Segunda Guerra Mundial. Allí Maciel le presentó su proyecto disque educativo, social y religioso, dándole paso a que el mexicano instaurara en Roma el centro educativo de los Legionarios de Cristo, mientras que Pablo VI fue quien decidió que la escuela de Maciel tuviera derecho a la alabanza, o sea, a ser reconocida en todo el mundo, además de tener opciones de ser una casa que pueda poner un papa. Haga de cuenta que oficializaron ser un partido político para que buscara puestos en la Santa Sede. Pero, ¿por qué captaron todo esto, a sabiendas del tipo de monstruo que era Marcial Maciel? ¿Por qué la iglesia calló este caso por décadas? Y si no es por decenas de denuncias sobre sus delitos, nadie hubiera dicho nada. Aquí hay una teoría que quizás sea muy trivial, pero que tiene mucho sentido. Recordemos que estos tipos son seres humanos, y como todo ser humano, siempre hay pensamientos miserables. No son deidades, por ende, los Legionarios de Cristo crecieron mucho por ocuparlos de sus carnales, formar presas desde los cimientos, jóvenes con sueños que terminarían siendo la carnada principal para sus más oscuros deseos. Recordemos que lo carnal llama, vende y es una seguridad en este tipo de gremios eclesiásticos, más en Roma, donde hay un inmenso poder que solo se rinde a quienes desean pecar a lo bestia con carne joven y fresca. La Iglesia Católica sabía perfectamente bien que ese era el gancho para que personalidades poderosas del Vaticano tuvieran su harem dentro de ese lugar. Y cuando aún la sociedad no estaba despierta, creía ciegamente en estos sujetos, que con sotana hacían pensar que ellos eran los enviados de Dios. Por ende, debían rendirles pleitesía, pero sobre todo respeto, aceptando cualquier tipo de bajeza, pero ojo, lo que vendrá más adelante te dejará más asqueado de lo que ya estás en estos momentos. Cuando era un niño, Marcial Maciel fue violentado por unos arrieros. Era uno de los 11 hijos que había procreado su santa madre y que en las épocas de 1920 nada se sabía. Y lo que se sabía se escondía. No podía siquiera un niño denunciar a sus violentadores, porque muchas cosas pasaban en México, en las comunidades donde solo existía la ley del más gandalla. Se cree que ese episodio no solo lo hizo volcarse a la palabra de Dios, sino también despertó en él sus más oscuros fetiches enfermizos, pero sobre todo el hambre de carne joven, emular literal lo que a él le hicieron cuando era solo un niño. Bajo esta premisa, Marcial Maciel empezó a tener mucho poder, porque iba recogiendo la influencia económica de sus mejores elementos del rebaño, hasta expandirse a los Estados Unidos, país donde es por excelencia la capital del caldo de pollo. Gracias a esas influencias que decidieron patrocinarlo, la Iglesia Católica lo aceptó.
El negocio de la religión se presentaba, como en muchas ocasiones lo hemos visto, lucrando con el negocio de la fe, donde para poder adorar a la deidad católica hay que pagar, hay que navegar en el adoctrinamiento de aquellas ovejas que buscan el bien pero que necesitan canonizarse con billete, porque a través de los recursos, Maciel también convencía a otros eclesiásticos del mundo. Porque en el catolicismo del Vaticano quien tiene dinero es el que manda, simple y llanamente corrupción. De hecho, la historia de su serie ni siquiera explica cómo le dieron bandera verde desde el Vaticano, pero sabemos perfectamente bien, por los hechos, que Maciel era uno de los principales recaudadores de dinero. Y aquí es donde vamos a relacionar por los sucesos una historia de un gringo que le gustaba hacer exactamente lo mismo. Su nombre, Jeffrey Epstein. ¿Qué tenían en común Maciel y además de traficar? Que a su lado tenían pesos pesados a nivel económico, y con eso basta para formar el negocio. Pero, ¿cuál es el modus operandi? Ahí les va. Para ser legionario de Cristo, solo bastaba ser joven y con ganas de recibir a Cristo en la nueva encomienda que según tenía para ti. De hecho, en los datos oficiales, fueron alrededor de 175 menores y jóvenes, los cuales terminaron siendo el blanco por más de 50 años, siendo por lo menos 60 casos conocidos donde el engendro de Marcial Maciel fue el principal actor, siendo todos estos casos documentados en varias partes del mundo, entre miembros de la congregación y el propio líder de estos lacras. Sin embargo, se tiene un dato más o menos preciso de que por lo menos 33 sacerdotes de esa congregación están inmiscuidos en más casos aún. Maciel, cuando era joven y apenas estaba fundando a sus legionarios de Cristo, aprovechó su poder e iba por varias comunidades en México reclutando a jóvenes que quisieran unirse a su clan. En la mayoría eran jóvenes y menores de edad extremadamente ignorantes y en varios casos, sin rumbo alguno en sus vidas. Con la verborrea de formar parte de un rebaño que tenía eco en todo el mundo, los jóvenes cayeron. Su retórica era: vengo aquí con ustedes porque Dios me ha enviado. Me dio una encomienda de llevar a los jóvenes como ustedes por el camino correcto. Cuando ya los tenía en sus manos y lejos de casa, tomó una especie de papel de patriarcado. Él era el jefe, el enviado, el supremo Kaiosama, y todos se tenían que sublevar ante su palabra y su presencia. Con el dinero de las donaciones de la élite mexicana, Maciel administraba un campo de carne fresca, y dentro de todo su rebaño tenía sus elegidos, los cuales, ya instruidos y con un coco wash avanzado, emprendía su labor de chacal. A varios los citaba en la oficina o en la enfermería. Se inventaba ciertas enfermedades que desembocaban, por ejemplo, en una especie de retención de atole blanco maicena, el cual según él tenía que desfogar. Según Alejandro Espinosa, uno de los muchos testimonios, Maciel pedía que le dieran un masaje, pero que incluía la ordeña de leche, porque era de vida o muerte retener el atolazo, además de recibir una buena dosis de masaje en los cuádriceps y en la ingle. Ese tipo de modus operandi era replicado con varios seminaristas de su escuela, y todos, sin excepción, debían pasar cuando menos una vez al mes, con el argumento de hacer su obra de caridad, porque al final, ese tipo de sacrificios, Dios supuestamente se los iba a pagar al doble. Pero espere, que aún hay más. Lo que viene más adelante seguro te va a ensordecer. Uno de los engranes fundamentales para que Marcial Maciel haya adquirido poder fue tener de su lado a una señora heredera de una fortuna que parecía interminable. Su nombre, Flora Barragán de Garza, heredera de la fortuna de su esposo Roberto Garza en 1949 por la módica cantidad de $50 millones de la época. Viuda a los 41 años de edad, vio la religión como un escaparate a su dolor y frustración. Allí se topó con Maciel, quien necesitaba fondos para construir su emporio. Por eso, seducida por sus palabras, por su poder, ella no solo le dio algunos millones de dólares, sino también contribuyó para conectarlo con diversas personalidades de abolengo de la época de todo el país.
Todo eso gracias a un viaje que hizo a Roma, donde desgraciadamente se la topó y su voz reluciente la sedujo, convenciéndola muy fácilmente. Gracias a eso, familias como los Garza Sada, los Zambrano León llegaron al negocio y con ellos muchas más familias que empezaron a donar para darle todo el poder a esta basura de ser humano a cambio de tener un supuesto lugar en el cielo. Según las declaraciones de personajes allegados a Flora, comentaron esto textual. Había una cacería de viudas, de mujeres que el padre Marcial Maciel sabía que quedaban desamparadas, que quedaban en busca de un cobijo de ayuda espiritual. Maciel abusaba de esa circunstancia y efectivamente les daba el cobijo espiritual, pero a la vez las convencía de que esa fortuna de las que ellas eran herederas, pues no podía quedar allí a la deriva, que era una forma justa que Dios iba a agradecer, que era que esas herencias pues se fueran y se canalizaran a la Legión de Cristo. Todo un lavado de cerebros multitudinario que desembocaría al paso del tiempo en una bancarrota por parte de Flora, que según su hija adoptiva, relató que le dio toda su fortuna al padre, y apenas en 1956 surgió una de las primeras denuncias en su contra, que se tienen constancia en contra de Maciel. Producto de esa confianza a ciegas que tuvo la viuda millonaria. Sin embargo, en ese entonces el Papa Pío XII hizo caso omiso, pero a los 2 años se murió y nadie hizo absolutamente nada para detenerlo. Por eso el auge y el poder de Maciel iba incrementando y con él sus nuevos reclutas, que tenían la misma hambre de carne joven como él, dejando escuelas por todos lados y con ellas eclesiásticos maníacos que replicaron en cada escuela de los legionarios la misma fórmula para desencadenar una especie de Sodoma y Gomorra en el famoso pero falso Templo de Dios. De hecho, muchas barbaridades han sido denunciadas, pero ¿qué pasó con los que se silenciaron para siempre? Muchos jóvenes terminaron yéndose de este mundo con ese secreto a la tumba. Nunca dieron su verdad, ni explicaron el infierno que vivieron en carne propia. Cuando el guiador es corrupto, la fe se vuelve un engaño. Eso pasó con Flora Garza, quien no solo entregó su dinero, sino todo su patrimonio. Mientras Maciel se enriquecía más y más, Flora se iba quedando en la miseria. El abuso de confianza fue la miel pura para este depredador espiritual, mismo que no solo se hacía más fuerte en credibilidad, sino que ya tenía el apoyo del Vaticano, quien dijo que mientras recibiera más dinero y mientras las arcas de su iglesia estuvieran llenas, nadie podía cuestionar lo que era y hacía el padre Maciel, quien con su carisma y su falso mensaje de profeta solo despojó a Flora de todo su dinero para luego olvidarla, cerrarle las puertas de los mismos colegios que ella había financiado. No le reconoció un solo peso y solo fue usada para sus beneficios, pues cuando ella quiso reclamar su fortuna, Maciel simplemente le dijo que ese dinero ya había pasado a las arcas del Señor y no podía recuperarlo, porque su lugar en el cielo ya no estaría asegurado. Flora fue la patrocinadora de Maciel gracias al abuso religioso de este monstruo, quien no solo se dedicaba a chuparle la juventud a sus súbditos, sino que también gozaba de una doble vida misma que también el Vaticano sabía. Marcial tenía hijos y mujeres, ninguno reconocido hasta que la cloaca se destapó, pero sí conocido por el poder eclesiástico desde un principio. Pero, ¿por qué el Vaticano nunca quiso castigarlo? Porque muchos religiosos poderosos, millonarios y políticos estaban en ese asqueroso clan, mismo que nunca fue disuelto. Y a nuestras fechas el Vaticano no solo ha silenciado, sino que también ha dado a conocer solamente la punta del iceberg, mostrando así su doble moral, su hipocresía, pero sobre todo la ranciedad de la cuna de monstruos que hay dentro del clero. Padres, obispos, arzobispos con las mismas mañas, el tráfico de carne, los más oscuros secretos de esta secta de puercos miserables, actuando como lo que siempre fueron, porquerías humanas con sotana. La Iglesia Católica abrió el caso de Maciel cuando llegó al poder Joseph Ratzinger, quien no fue tan duro con él, sin olvidar que uno de los que más protegió a este monstruo fue Juan Pablo II,
De hecho, pregúntese por qué el Papa Juan Pablo II fue el que más veces visitó México. Recuerda que en los 90s, millones de mexicanos olvidaron los escándalos de Maciel, porque iban a verlo a la Basílica de Guadalupe, a besarle las manos. Políticos corruptos, empresarios, televisoras, todo, absolutamente todos hacían una fiesta e incluso desviaban dinero público para darle una amplia cobertura a sus visitas. Incluso Televisa en varias ocasiones cubría en demasía este tipo de eventos, toda una oda a la hipocresía y a la simulación. Pues en esos entonces las denuncias contra de este gusano ya rebasaban las 100 oficiales, aunque se cree que fueron más de 500 víctimas. Es increíble cómo en esos tiempos la sociedad mexicana estaba estupidizada por la religión y sobre todo por la televisión. Era un lavado de cerebros monstruoso que, aun conociendo los casos de este sujeto, Juan Pablo II siempre lo cobijó, y mientras este era muy querido en México solo porque los visitaba y comulgaba con algunos santos de cada zona del territorio nacional, la gente olvidaba por completo la oscura estela de maldad que había en la silla del Vaticano. Porque si a esas vamos, es muy probable que Juan Pablo II haya sido el peor y el más monstruoso papa que ha existido en la época contemporánea por el simple hecho de proteger los delitos y abusos de Marcial Maciel. Lo que muy pocos saben es que este sujeto era adicto a una sustancia ligada a la morfina. De hecho, mandaba a sus súbditos en Roma a comprarla. Sin embargo, los empleados de las farmacias de la época se dieron cuenta que los seminaristas de este tipo eran los que hacían el mandado, por lo que Maciel se tuvo que ir un tiempo a Marruecos para seguir consumiendo su opio. Además de tener 2 mujeres, una que conoció cuando ella tenía 19 años en Tijuana y él 59. Su nombre, Blanca Estela Lara Gutiérrez, a quien le clavó 2 chamacos y adoptó a uno que ella ya tenía. Le decía que le daría nepe en nombre del Señor. Sin embargo, también tuvo otro romance que era una menor de edad cuando la conoció. Su nombre, Norma Hilda Baños Torres, con ella. Solamente tuvo una hija a la que le dio los mejores estudios y la dejó viviendo a la fecha en un barrio acaudalado en Madrid. De hecho, es curioso, pero a la primera, o sea, a Blanca, le decía que tenía que explicar cuando le preguntaran sobre su esposo, que este era un ingeniero de la petrolera Shell, pero que por ningún motivo podía explicar que él era el padre, si no, no seguiría recibiendo dinero. Esto lo mantuvo en secreto durante varios años, hasta que los archivos se hicieron públicos y terminó siendo protegido por Juan Pablo II. Y la pregunta es, ¿y las víctimas? Al menos aquí en México no tuvieron eco, pues un gran sector de las familias acaudaladas estaba a favor por la fe. A quienes cuestionaban al padre los tachaban de resentidos y mandaban a los medios para silenciar el caso. Y de que el Vaticano junto a las televisoras se dedicaban a desviar la atención. Por eso y muchas otras cosas más, Juan Pablo II visitó México 5 veces, situación que victoriaron mucho las televisoras, desviando por completo la corrupción y el chacal que siempre fue Marcial Maciel. Pero ojo, que este tema tiene mucha cuerda aún, y tiene que ver con la desaparición de CNI Canal 40. ¿Recuerdan cuando el usurero Salinas Pliego a punta de pistola se adueñó del Cerro del Chiquihuite sin que nadie le dijera nada? Ese video ya lo tenemos en el canal, y si no lo has visto, lo dejaré en la descripción, pues en la segunda parte de este tema explicaremos cómo la élite mexicana y los gobiernos de Zedillo y de Fox también encubrieron a este monstruo, que terminó en el infierno, pero impune en vida de todos los actos atroces que cometió. Pero dime, ¿fuiste fan de los Legionarios de Cristo? ¿Sabes de alguna anécdota de conocidos tuyos con esta religión católica? ¿Te emocionabas cuando venía Juan Pablo II a México? Déjame saber tus respuestas aquí abajo. Recuerda que aquí leemos siempre los comentarios y no olvides suscribirte al canal y de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio. Nos vemos hasta la próxima.